Hola, hola, hola mi gente, ¿cómo estamos? A ver si esto está grabando, que cada rato me pierdo. Estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿de qué vengo a hablar hoy? Vengo a hablar de el extremismo. Mis amigos, ustedes tienen que haber conocido a un montón de gente extremista cuando vivían en Cuba, ¿no? El extremismo es un término que usualmente se usa para describir partidos políticos, ideologías, movimientos políticos, es decir, eh, cuando estamos en el campo de la discusión social, política, religiosa, etcétera, etcétera. El extremismo es algo que se define muy fácil, es alejarse del consenso, alejarse del centro, alejarse del balance. Pero mucho más allá es alejarse de la discusión de las ideas, de la creación del pensamiento, es ponerse en un extremo. En el caso de la política, en el extremo de la izquierda o de la derecha. Nosotros que venimos de un sistema autoritario, ustedes saben que en Cuba se hablaba de revolucionarios y reaccionarios, eran los dos extremos, y dentro de esa escala de revolucionarios y reaccionarios era como gente que estaba extremadamente en los extremos. Pero vamos a hablar del extremismo. Por ejemplo, el extremismo religioso se conoce como el fanatismo o el fundamentalismo. Pero eso también pasa al plano de la discusión de las ideas, de la política, etc. Yo siempre he creído que uno de los rasgos más quizás que se esconde detrás de un extremista es la necesidad de tener un propósito en la vida, es la necesidad de crearse una serie de valores morales con los cuales ha vivido ausente en el medio en que creció, en su entorno, como nos pasó en Cuba, que es una sociedad completamente rota, una sociedad donde los valores morales, etcétera, religiosos se rompieron. Yo creo que también los extremistas tratan de encontrar importancia en su vida, darle una característica importante a la vida. Es una relación que ayuda a justificar eso que piensa, esa posición que ha escogido. Usualmente el extremista siempre tiene una justificación para todo eso que cree. Bueno, todos tenemos una justificación para lo que creemos, pero el extremista la saca como bandera constantemente. ¿Por qué alguna gente se hace extremista? Y vamos a hablar ahora de los casos de extremismo que nosotros conocimos. En Cuba, alguien dijo, fue una frase comunista, pero yo la voy a usar aquí ahora, que decían, detrás de cada extremista se esconde un oportunista. Y es una de las pocas cosas que yo oí decir como consignas en Cuba que a mí siempre me hizo un poco de sentido. El extremista es como el boxeador. El extremista tiene que estar en una esquina u otra, en la esquina roja o en la esquina azul. ¿Por qué alguna gente va cayendo en este extremismo? Bueno, a veces creo que es también una falta de autoestima, el hecho de no tener una estima propia, individual, que se encuentra en el colectivo, en el grupo de gente que piensa como tú, o se encuentra en ese conjunto de justificaciones que te creas para explicar tu funcionamiento, para explicar tu posición política. La moralidad, como decía, el hecho, por ejemplo, de tener una misión o de tener una vocación y extrapolarla hasta el extremo elitista. El extremista a veces es muy elitista porque es también una forma de darle sentido, darle dirección a su vida. El extremista crea una imagen que además ensalza su propia imagen, le da una importancia, le hace ganar respeto, se esconde detrás de consignas muy elitistas. Y yo creo que eso es parte de lo que conforma un extremista, además de todo lo que nos decían del oportunismo, gente que los conocimos en Cuba, que eran gente que eran extremadamente revolucionarios, más revolucionarios que nadie, pero claro, estaban tratando de ascender sin ningún talento, nada más que con el talento del compromiso de ser partícipe de la revolución y defenderla,
estaban tratando de crecer políticamente dentro de un país donde el talento no necesariamente es el que te lleva, sino el compromiso político con la dictadura, con la gente que está en el poder, el partido en el poder. Y sí, ciertamente detrás de esta gente que era muy, muy extremista, tú te encontrabas gente de todo, que ventajistas, oportunistas, mentirosos. El extremismo fue una cosa que nos hizo mucho daño y que todavía nos hace mucho daño y que los vemos en Cuba. Por ejemplo, la gente que participa en los mítines de repudio son probablemente oportunistas, son personas con baja catadura moral, pero que se creen dentro de sí mismos que cuando van a un mitin de repudio están en contra de un individuo que está en contra de la revolución, que es buena, que es magnánima, que es maravillosa, la revolución del pueblo. Y bueno, se sienten con la vocación de ir en contra de alguien que es muy malo, que está haciendo algo extremadamente mal y que ellos son los que están haciendo bien en gritarle y darle un mitin de repudio a cualquiera que piense diferente. Ahora, el extremismo, por supuesto, es una base sólida para la doble moral. A mí lo que se me hace difícil entender, y se los dice una que ha estado en todos los espectros del pensamiento político. Yo también fui extremista en su momento, porque una de las cosas que lleva a una persona al extremismo es casi siempre las experiencias dolorosas que se han vivido. Cuando tú tienes una experiencia dolorosa, como hemos vivido la mayoría de los cubanos, y tú no la puedes expresar certeramente, o no te has podido sentar a diluirlas, a ponerla en el lugar apropiado, pues todas esas frustraciones, esas ansiedades que te van creando esas experiencias dolorosas, fácilmente se esconden detrás de una posición muy al rincón, a esa esquina que estás defendiendo ahora. A mí se me hace muy difícil, habiendo vivido la mayoría del tiempo, la mayoría de mi vida en democracia, no habiendo sido extremista en Cuba jamás. Quizás por eso se me hace notable esa posición extremista, porque yo en Cuba no fui una persona extremista. Tengo gente que podrían decirlo. Sí, fui una gente que estaba en contra del sistema, que desde los 20 años me definí, que la gente sabía que yo me iba del país, etcétera, etcétera. Pero no tuve la necesidad de escoger una posición extremista en Cuba para alcanzar ninguna posición. Ni un viaje, ni un ventilador, ni una casa, ni una microbrigada, ni valoración social. Es decir, no lo necesité. Porque muy rápido yo sabía lo que yo quería hacer, que entre otras cosas era irme de Cuba. No estaba de acuerdo con lo que veía con mi entorno. Luego, viviendo en democracia y habiendo visto lo que el extremismo hizo en Cuba, pues luché muchísimo. Cuando tuve esos ataques de extremismo, luché muchísimo conmigo misma. Tuve conversaciones con mi propia conciencia para tratar de ser balanceada. He vivido en el dilema tremendo de estar en el balance. Se me ha hecho difícil, se los digo de corazón, se me ha hecho difícil porque no sé de qué manera los cubanos, probablemente porque somos apasionados, además por este dolor que nos ha tocado vivir, hemos ido a un extremo o a otro. Es muy fácil encontrar en nuestra gente, entre nuestros compatriotas, una actitud beligerante, una actitud extrema, que estás en un lado o estás en el otro, este ring de boxeo donde en el medio no se encuentran las soluciones. Y bueno, se me ha hecho difícil. Algunos me han llamado recalcitrante a veces, otros me han llamado flojo y socialista, me han llamado de todo. Y en realidad yo lo que he ido conformando es mis propios pensamientos y una posición muy cómoda donde yo me he encontrado información, he tratado de aprender cómo responder a mis pensamientos, cómo explicar las cosas que pienso, sin sentirme atacada, sin dejar que esos ataques me mortifiquen mucho. Pero ha sido difícil estar en un barbecue con un grupo de amigos y tú dar una idea que podría ser un análisis personal que has llegado a través de cierta motivación que tuviste y que rápidamente alguien salta, no, no, y te diga, eso no es así, estás equivocada, no tienes ni idea de lo que hablas. Eso me ha pasado mucho. Me ha pasado con gente en Cuba,
que está a favor de la dictadura que me han dicho, a ti te gusta hablar de política, yo no sé por qué tú hablas de política, yo no sé por qué no lo ves, porque aquí, bla, bla. Y me ha pasado aquí hablando desde la otra posición. Es decir, a veces me he sentido cansada, a veces me he sentido mal interpretada, a veces me he sentido fuera del agua, me he sentido en contra de la corriente, pero he luchado mucho por el balance, porque yo no creo que yo tenga que defender mis ideas colocándome donde está la mayoría, en ninguno de los dos lugares, ni allá ni aquí. Estaba en la directa de mi amigo Carlitos Madrid el otro día y una persona me dijo, usted me decepcionó cuando firmó la carta. Imagínate tú. Esa es para mí exactamente una expresión extremista. Es decir, cómo alguien puede decepcionarte por tener una opinión diferente, por la opción y la libertad que tiene de creer en una cosa u otra. Realmente a mí a veces me cansa un poquito porque yo he tratado de tener la conversación más asertiva posible desde mis limitaciones, desde mi poca capacidad o mediana capacidad. Yo he tratado de salirme de la zona de confort de un grupo de gente que piensa de una u otra forma. La conversación con amigos que piensan igual me es súper grata, pero la conversación con gente que piensa diferente me es un reto. Es un reto, creo que intelectual, es un reto en pro de la productividad, en pro de un camino donde la mayoría de la gente no recorre, un camino intransitable, donde la mayoría de gente no va a conversar de soluciones. La gente se arrincona en la esquina, se pone los guantes de boxeo, usted está a la derecha, usted está a la izquierda y ahora vamos a darnos puñetazos. A veces estando en la misma esquina nos damos puñetazos. Y lo peor no es cuando nos damos puñetazos, lo peor es cuando tratamos de desacreditar al otro diciendo que está equivocado, cuando tratamos de desmoralizar al otro, cuando tratamos de desacreditar al otro y de romper incluso hasta el carácter moral de esa persona, creando una nube sobre su personalidad, su moralidad, cosa que la dictadura hace todo el tiempo. Por eso siempre he dicho que yo no me sumo, por ejemplo, a hablar en contra de opositores. No importa si yo esté de acuerdo con sus ideas o no. No me sumo porque el trabajo gratuitamente a la dictadura no se lo voy a hacer. Ahora, el balance. No hace tanto Rosa María Payá, una persona a la que respeto, fue a una entrevista y dijo algo de que ella era de centro y le cayó un San Benito. Y yo me cansé de ver gente en chat diciendo horrores de Rosa María Payá porque había dicho que era de centro. Yo no sé de qué manera el cubano asume que el centro es necesariamente negociación, que el centro es no tener posición, que el centro es neutralidad. Yo no sé de qué manera se cae ahí y se dice, tienes que definirte cuando ya una persona está definida en todo lo que dice. Simplemente dice, cuando dice soy de centro, es no soy ni de extrema derecha, no soy de extrema izquierda. No me gustan los extremos. Me gusta la zona de la discusión, de las ideas, me gusta la zona donde yo puedo aprender de ti y tú de mí, no donde necesariamente yo escoja una serie de patrones de conducta, yo escoja una serie de sentencias que ayuden, de consignas, a definirme dónde yo estoy. Si usted está en un grupo de amigos que odia la dictadura cubana y usted dice abajo la dictadura, ya usted no tiene que decir más nada. Si usted está entre un grupo de gente que está a favor de la dictadura cubana y usted dice, ay, amor para los cubanos, pues ya automáticamente a lo mejor ese es un discurso que entiende perfectamente. O que diga, bueno, pues yo estoy en pro de que todos los cubanos, un discurso un poco, a lo mejor, de amor y de, como lo he hablado otras veces, de estas caravanas y demás. Entonces, yo no sé de qué manera explicar que no necesariamente tú, cuando buscas el balance, es que niegas cosas que pueden estar a la derecha o pueden estar a la izquierda. Simplemente eres un compendio pensante en el medio de estas dos cosas. Y como siempre digo, si no estuve a la izquierda, no se me ocurre tampoco estar a la extrema de la derecha. Ninguna extrema me parece bien. Yo creo que el campo fértil es ese que está en el balance, en la conversación, en no necesariamente caerle encima a alguien que piense diferente.
que no significa que no hagamos crítica, que no significa que no demos nuestro análisis sobre ciertas cosas, que no significa que en un momento determinado nos vamos a molestar cuando vemos a alguien que está intransigente. Yo me molesto cuando veo a la gente muy intransigente, cuando veo a la gente desmoralizando a gente que está haciendo algo desde una posición cómoda, o está de alguna manera criticando a la poca oposición que tenemos de una manera negativa, aplastándola, haciendo, como digo yo, el trabajo de la dictadura. Y por supuesto siempre hay gente que te va a sacar la carta de es mi derecho, es mi opinión, es mi libertad. Estamos de acuerdo, pero yo siempre hablo cuál es el sacrificio tuyo sobre la base de tu derecho, tu libertad. Entonces, yo, yo en realidad que he tenido que pasarme la vida buscando, matando la objeción, tratando de conversar con gente, nunca con represores. Yo que tengo claro cuál es mi esencia, que estoy en contra de la dictadura, que estoy en contra de la falta de libertades, estoy en contra de un solo partido en el poder, estoy en contra de que no sean elecciones libres, estoy en contra del intercambio cultural, estoy en contra de la penetración en la ciudad donde vivo de parte de agentes de la dictadura cubana, estoy en contra de la melcocha de Malanga. Les digo que a pesar de estar en contra de tantas cosas y saberlo, estar muy consciente cuál es mi posición, que nunca creo que voy a claudicar, mucho menos con represores no tengo nada que hablar, que espero la justicia. Igual digo que estoy en el campo de poder hablar con cualquier persona que piense diferente a mí, sobre todo si estamos en el exilio, si vivimos todos aquí y estamos todos por la misma causa. Que no necesariamente la gente me defrauda por pensar de una manera diferente, simplemente que a veces creo que la gente se convierte en títere de una maniobra muy malsana de la dictadura cubana y que empezamos a dar ese círculo vicioso del que yo hablo, que sale de La Habana, llega a la diáspora, da la vuelta entre nosotros, nos divide, nos desmoraliza, separa, lo poco que tenemos acaba, lo poco que tenemos y regresa a La Habana. Y yo creo que parte de lo que ayuda a esa es la posición intransigente, la posición extremista. La posición extremista que a veces es ventajista porque simplemente queremos levantar nuestra autoestima, queremos lidiar con nuestras frustraciones, lo que no hemos hecho personalmente, no hemos podido hablar con nosotros mismos, o porque seguimos a un líder o seguimos la posición de una persona que lo dice mejor que nosotros, que lo explica mejor que nosotros y que nos evita el tiempo de tener que informarnos, el tiempo de tener que crearnos nuestro propio pensamiento. Y como siempre digo, a mí me gusta crearme mi propio pensamiento y le digo a todos los amigos de la peña, ustedes escúchenme, pero créense el propio. Nunca vayan a creer 100% nada de lo que digo, porque yo me equivoco casi todos los días. Yo meto la pata como todo el mundo. Yo puedo estar completamente perdida en materias de cualquier tipo. Así que ustedes escuchen, pasen por aquí. Me encanta que conversemos, me encanta que compartamos ideas, pero nunca salgan por ahí a decir porque la señora lo dijo y ya está. Como yo escucho personas que salen y dicen fulano lo dijo y si fulano lo dijo, ya está, porque eso fue lo que yo nunca hice con Fidel Castro, no se lo puedo recomendar a nadie. Fidel Castro podía decir miles de cosas y como Fidel Castro, tanta gente de la dictadura y yo nunca lo creí. Y yo siempre tuve mis propios pensamientos, así que yo no se lo puedo decir a ustedes tampoco. No le puedo decir que vayan por ahí creyendo todo lo que yo digo porque igual la madrina está equivocadísima. Lo que sí puedo decirles es que a mí me ha parido mucho la idea del balance, sobre todo conmigo misma. Me ha ayudado muchísimo en el plano personal a entender lo que me tocó vivir, me ha ayudado a canalizar las emociones, me ha ayudado a manejar las frustraciones de haberme tenido que ir de mi país temprano, me ha ayudado a entender por qué llegamos los cubanos a esto en muchas ocasiones, por qué no hemos logrado un mensaje que sea atractivo para otra gente fuera de nuestro círculo, por qué hemos alejado a mucha gente que podía haber sido un oyente fértil y productivo, lo hemos alejado de nosotros con actitudes extremistas, por qué hemos acusado a gente que en un momento determinado pudo estar de nuestro lado y le hemos tirado al otro o simplemente los hemos cansado y han abandonado. En dos palabras, a mí me ha resultado. No sé ustedes, pero yo no me sumo. Yo no soy boxeadora. Yo no quiero estar en los extremos, esquina roja, esquina azul, en el plano de lo cómico quizás.
pero en la vida real yo no puedo estar en las esquinas, no puedo estar arremetida contra la soga de un ring de boxeo, eh, tirando piñazos para todo el que piense diferente a mí. No sé. O recibiendo la toalla de todo el que parezca que se parece a mí. Yo no necesariamente quiero que la gente se parezca a eso que yo pienso, a eso que yo sueño. Por eso quizás estoy más dada a escuchar a la gente que dentro de Cuba hace algo. Escuchar a la gente que en Cuba tiene el valor de tomar acciones para, para luchar por esas cosas o conseguir eso en lo que cree, aunque no se parezca en nada a lo que creo yo. Yo creo que el extremista llega a ser intolerante, llega a ser exclusivista, llega a ser clasista y a mí no me va, no me va. Yo en mi experiencia creo que el extremismo nos hace mucho daño a los cubanos, en la isla y fuera de ella. Decir, por ejemplo, que la palabra diálogo significa negociación, blandenguería, bajarse los pantalones, a mí no me hace ningún sentido. Pero creo que tiene que ver también con eso, cómo hemos manejado las frustraciones, con el intelecto de cada cual, con las capacidades, con las ansias de sentirse lleno de alguna cosa. Yo no repito consignas, yo no me alejo de todo el que quiera conversar, siempre y cuando yo sepa que no es un defensor o un esbirro de la dictadura. En lo absoluto con esa gente yo no hablo. Contra esa gente, justicia. Pero bueno, mis amigos, esa era mi posición, eso era lo que yo quería hablar hoy del extremismo, porque me había tocado de cerca en estos días con cierta persona. Yo sé que hay gente que cuando hablé, por ejemplo, de mi posición sobre firmar la carta o estar a favor, no ponerme a favor de gente que discrimina o critica o sale a rajar de gente que está haciendo algo, me parece bochornoso, me parece penoso, me parece, no sé, me parece muy feo el hecho de no, de ya no tan siquiera no querer cooperar con el pacto social, sino criticar al que está en Cuba haciendo algo que yo no estoy haciendo. Moralmente no me siento capaz. Mi sistema moral me permite la crítica, me permite la discusión de las ideas, pero no me permite la crítica malsana, la crítica subliminal, la crítica enredada que trae un mensaje sutil en contra de nadie que esté haciendo algo en lo que cree. Yo creo en la coherencia, en eso es lo que creo. Creo en la evolución, pero no creo en los extremos. No creo que usted haya sido un extremista en Cuba, un pionero de los que se amarraba la pañoleta perfectamente y que ahora aquí salga a defenestrar y a criticar a todo el que de momento esté tratando de zafarse la pañoleta a ella. No sé, el extremismo me parece que nos daña en todos los sentidos, en la religión, con la familia, con la política. A los cubanos el extremismo nos ha hecho mucho daño y me parece que la primera vía por la que debemos entrar es por la de manejar nuestras frustraciones, para que nos puedan escuchar, para que nuestro mensaje sea diáfano, sea amigable, sea friendly. Cuando digo amigable me refiero digerible para gente que nos podría ayudar alrededor del mundo. No sé, la Comunidad Europea, gobierno de otros países. Yo creo que a los cubanos, 62 años fuera, nos ha faltado poder mandar un mensaje con la carga dolorosa, con las experiencias que nos asisten, con toda la pena que hemos vivido, con todos los muertos que tenemos, con toda la sangre derramada, pero en un tono donde no ofendamos a los demás y donde tratemos de ser balanceados. Es mi opinión. Y vuelvo y les repito, ustedes no me crean completamente, que puedo estar completamente equivocada, pero a mí el extremismo no me va. Y me quedo con aquella frase que decía en Cuba, que detrás de cada extremista, de un extremista, puede haber un oportunista. A mí los extremistas con consigna no me convence. El hecho de que tú grites consignas contra la dictadura, el hecho de que tú grites que eres intransigente, que no negocias, que no aquí, que no allá, ese lenguaje extremista a mí no me dice nada, absolutamente nada. De hecho, me confunde y me hace pensar cosas un poquitico más complicadas. Pero bueno, es mi opinión, quería dejarlo hablando hoy del extremismo. Así que nada, piensen, a ver si estoy muy equivocada. Yo sigo aquí, nadando, tratando de entender nuestra situación, tratando de canalizar las emociones y tratando el balance, escuchar a todo el mundo y quedarme con lo mejor,
con lo mejor. Así que bueno, nada, mis amigos, ya ustedes saben lo que hay que hacer, compartir, darle like, suscribirse, etcétera, etcétera. Bueno, ya ustedes saben, como siempre les digo, un beso, los quiero.